Hoy, queridos amigos, quiero compartirles una porción de la palabra de Dios que tenemos registrado en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 31. Y allí dice así: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo vuelvo a repetir, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 31 dice así: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí, muchos hoy en día se glorían en hombres, como le pasaba a la iglesia de Corinto. Se estaban gloriando en hombres. Y en 1 de Corintios 1:12 dice que unos decían: yo soy de Pablo, y otro decía: y yo de Cefas, y otros decían: yo soy de Apolo. Y Pablo los tiene que reprender en la carta, en su primera carta a los Corintios. Y les dice: ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Sino servidores por medio de los cuales habéis creído. Los creyentes en Corintio estaban quitando sus ojos de Jesús para poner sus ojos en hombres mortales. Hombres de Dios, sí, pero mortales. Y la Escritura nos manda a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Escritura nos dice que ninguno se gloríe en los hombres. 1 de Corintios 3:21 nos lo dice. Y en 1 de Corintios 1:31 nos dice que si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Él es en quien nos debemos gloriar, no nos debemos gloriar en personas para empezarlas a ponerlas en pedestales. No nos debemos gloriar en organizaciones, porque la organización solo es un lugar donde nos congregamos para adorar al Dios Santo, para rendirle gloria al que se merece la gloria. Eso es un lugar donde se va a aprender y a ser enseñado. Pero hoy en día la gente se gloría en denominaciones, se gloría en hombres, se gloría muchas veces en descendencia, como pasaba en la antigüedad. Unos se gloriaban porque eran judíos y menospreciaban a los demás. Y Pablo escribe a los filipenses y les dice: si alguno tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, perseguía a la iglesia en su ignorancia, en cuanto a justicia, que es por la ley, irreprensible. Pero luego dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún estimo todas las cosas como pérdida, y que las estimaba por basura para ganar a Cristo. Pablo se dio cuenta que nada sacaba en gloriarse en su descendencia judía, que eso delante de Dios no era nada, porque así como judíos y gentiles, todos habían hecho lo malo, todos habían pecado, todos estaban destituidos de la gloria de Dios.
como escribió en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los gentiles, dijo: en ninguna manera, porque ya hemos acusado a todos que todos están bajo pecado. En Cristo no nos gloriamos en descendencias, no nos gloriamos en hombres, no nos gloriamos en congregaciones, no nos gloriamos en sí mismos, porque hay muchos que se glorían de sí mismos. No buscan la gloria de Dios, buscan su propia gloria. Ellos buscan muchos buscan hacerse un nombre grande para sí mismos. Y la Escritura nos dice: ninguno piense de sí más de lo que debe pensar, sino que piense de sí con cordura. El creyente, nosotros los que hemos venido a Cristo, nos gloriamos en Cristo, porque Él fue el que quitó nuestra sentencia de condenación de sobre nuestra cabeza. Él fue el que quitó esa sentencia de muerte, el que pagó nuestra deuda de pecado, el que nos reconcilió con Dios, el que vino a liberar nuestra alma, el que dejó su gloria para venir y buscarnos y salvarnos, el que dio su vida en rescate por nosotros. Y el creyente ahora, su foco es diferente, su enfoque es diferente, se gloría en el Señor. Como dice el Salmo 34:2, en Dios se gloriará mi alma, en Dios se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero ¿qué dice el Salmo? Es en Dios en quien nos debemos gloriar, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, no en hombres, no en descendencias, no en lo que somos, porque el hombre no tiene nada de qué gloriarse, porque es un pecador destituido de la gloria de Dios, que necesita que Dios lo alumbre para que vea las cosas espirituales, que necesita que Dios rompa el yugo del pecado sobre él, porque el pecado reina en su vida, que necesita un redentor que lo rescate del presente siglo malo. El hombre no tiene nada de qué gloriarse, porque no tiene mérito alguno delante de Dios. Por eso el Salmo 44:8 dice: en Dios nos gloriaremos en todo tiempo. Es en Dios en quien nos debemos gloriar, por lo que Él hizo y por lo que Él sigue haciendo en nuestra vida cada día. Déjeme contarte una historia, o no una historia. Hace varios años atrás, en Estados Unidos, estaban en prisión una celda que se llama la celda de los condenados a muerte. Porque en Estados Unidos se practica la pena de muerte. Y hay un lugar donde están los condenados a muerte. Y hace varios años atrás había cerca de 2,000 presos en la celda de los condenados a muerte, que ya les habían pasado sentencia y tenían una sentencia de muerte sobre ellos, y ellos sabían el día en que los iban a ejecutar. Y había unos años atrás cerca de 2,000 personas esperando para ser ejecutadas, ya fuera en la silla eléctrica o en la cámara de gas. Cerca de 2,000 personas esperando el día en que fueran ejecutados. Nosotros también, sin Cristo, por causa del pecado, estamos sentenciados a muerte.
La escritura dice en Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecar, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Una sentencia de muerte sobre el alma pecadora. La Biblia lo llama la segunda muerte, Apocalipsis 2:11 y 20 y Apocalipsis 20:6. La segunda muerte es la destrucción del alma, cuando el alma es echada al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando el hombre peca teniendo conocimiento, queda bajo una sentencia de muerte, esperando el día de ser ejecutado. ¿Sabe cuándo es? En el gran día del juicio. Cuando comparezca ante Dios, ante su trono, y que su nombre no se ha hallado escrito en el libro de la vida, y sea sentenciado al lago de fuego, Apocalipsis 20:15, para la destrucción de su alma. Por eso el Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre sin Cristo es como esos sentenciados a muerte en Estados Unidos. Ya están sentenciados, aunque todavía no han sido ejecutados. El hombre que no tiene a Cristo es un sentenciado a muerte, aunque todavía esa sentencia no haya venido sobre él. Pero el creyente, el que ha venido a Cristo, el que se ha arrepentido, el que ha venido a Cristo, ha alcanzado el perdón a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre lo ha limpiado de todo pecado, como dice la Biblia. La sentencia de muerte ha sido quitada y Dios le ha extendido el perdón. Su deuda ha sido cancelada. Por eso nosotros nos gloriamos es en Dios. Por eso nosotros como creyentes nos gloriamos en Cristo Jesús. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. Nos gloriamos en el Señor porque Él vino a rescatarnos, porque Él vino a librarnos de la sentencia de muerte. Nos gloriamos en el Señor porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos gloriamos en Cristo porque Él fue nuestro sustituto. Echó nuestros pecados sobre sus espaldas para librarnos del hoyo de corrupción, para librarnos de la segunda muerte, para librarnos del abismo. Echó sobre sus espaldas nuestros pecados, el pecado de todo aquel que cree en Él, cumpliendo la profecía de Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sí, y como dice 1 Pedro 2:24, que Él llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestra sentencia de muerte. Él fue castigado por nuestras rebeliones. El juicio de la justicia de Dios cayó sobre Él para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto. Y ahora a través de su sacrificio tenemos el perdón de nuestros pecados. Somos reconciliados con Dios. Por eso nos podemos gloriar en Dios. Por eso nos podemos gloriar en su Santo Hijo, en el Señor Jesucristo. Porque Él llevó mi culpa, a través de Él alcancé el perdón. Mi deuda fue cancelada, mi deuda de pecado. Y ahora mi corazón está agradecido con el precioso Salvador.
Mi corazón está agradecido con el Dios eterno y con su Espíritu. Y ahora el creyente se gloria es en Dios. Su foco, su modo de ver las cosas cambia. Ahora su centro es el Señor, quien lo salvó, quien lo redimió, quien lo reconcilió, quien trajo paz a su vida y quien le otorgó el perdón de sus pecados. Por eso nos gloriamos en Cristo Jesús. Por eso la Biblia nos manda a no gloriarnos en hombres, a no gloriarnos en nada que no sea nuestro precioso Dios, nuestro precioso Salvador y su Santo Espíritu. Nos gloriamos en el Dios eterno que nos rescató del presente siglo malo. No nos gloriamos en si soy judío o griego o argentino o americano o lo que sea, o chino o venezolano o colombiano. Nos gloriamos es en Cristo Jesús. Él es nuestra gloria, porque Él fue el que levantó nuestra cabeza, el que nos sacó del pozo de la desesperación y del hoyo cenagoso, el que puso nuestros pies sobre peña, el que nos lavó con su sangre de todo pecado y escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Porque quitó la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza, quitó la muerte y nos dio vida. Nos hizo, por decir algo, resucitar de entre los muertos. Nos sacó del sepulcro, nos sacó de las tinieblas, nos dio una buena esperanza. Extendió su gracia, su favor sobre nuestra vida para levantarnos, para mostrarnos el camino a la vida eterna, para darnos su perdón, y ha preparado un reino para los que le aman y para los que le siguen. Por eso nos gloriamos en Cristo Jesús. Y como dijo Pablo, y no tenemos confianza en la carne. Hoy es el día de salvación. Si tú no has experimentado ese cambio de vida, si tú no has venido al precioso Salvador, quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario, para perdonarte, para darte esperanza y vida eterna, para darte una nueva esperanza, ven a Él. Porque si el hombre muere sin Cristo, muere perdido. ¿Y sabe quién pagará la sentencia de muerte? Tú mismo, siendo echado al lago de fuego. Tú pagarás por tus pecados si no vienes a Cristo. No hay otra opción para ser salvos. En ningún otro hay salvación. Cristo fue el único que dio su vida por nosotros. Por eso nosotros no nos gloriamos en Pedro, ni en Pablo, ni en María, ni en nadie, sino en Dios. Por eso nosotros nos gloriamos es en el Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador, porque Él es el Redentor, porque Él es el Libertador, porque Él es el Pacificador, el que trajo la paz, la anhelada paz que necesitábamos con Dios. Y ahora nuestra gloria es Él. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Si no has recibido a Cristo, estás en un grave peligro. Porque si no has recibido a Cristo, ya tu pecado te tiene bajo una sentencia de muerte. Y la única manera de evadir esa sentencia es arrepintiéndote, resolver, cambiar de camino, venir a Cristo para andar con Él y coronarle como tu Señor y Salvador. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Tú también te podrás gloriar en el Señor. Cuando Él venga y cambie tu vida, te empezarás a gloriar en Él de lo que Él ha hecho y estará haciendo en tu vida. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor,
quien está aquí, quien te escucha. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador que soy un pecador, bajo un juicio de condenación. bajo un juicio de condenación. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios el viviente, Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz del Calvario, que moriste en la cruz del Calvario, derramando su sangre derramando su sangre para la limpieza de mis pecados para la limpieza de mis pecados y para mi perdón. y para mi perdón. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste de entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, Y ahora, Señor, yo me yo arrepiento me arrepiento y me vuelvo a ti. y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. en este mundo. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios y como mi y Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis de pecados todos mis pecados. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida. estén operando en mi vida. Y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi vida. y cambia mi vida. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para redimirme, para redimirme, para darme tu salvación para darme tu salvación y el perdón de mis y el pecados. perdón de mis pecados. Recibo tu salvación Recibo tu salvación a través de tu a gracia través de tu y a gracia través de la fe y a través de la fe en tu Hijo en Jesucristo. tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre Y en su nombre te doy te gracias doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si recibiste a Jesucristo como tu Salvador, felicitaciones. Tu deuda ha sido cancelada por aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, por Jesús. Ahora también te puedes gloriar en Él, en lo que Él hizo. Lee su palabra, hazte bautizar en las aguas en una iglesia cristiana. Apártate de los ídolos y que Dios te bendiga.